La bienvenida a toda la afición de esta disciplina anatómica a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, el video número 105 del canal. Usted solamente al suscribirse al canal tiene acceso al resto de los 105 videos. Hoy nos toca hablar acerca de la anatomía de los músculos oculares. Ya en mi canal están subidos los videos anteriores del propio globo ocular. Ahora vamos a hablar de los músculos que se encargan de moverlo, también llamados músculos extrínsecos del ojo o músculos extraoculares. Entonces, a manera de esquema, vamos a estudiar dos grandes grupos de músculos y un tercer músculo en la órbita. En total, nosotros vamos a encontrar 7 músculos, pero no todos están relacionados con el globo ocular como tal. Vamos a tener primero 4 músculos rectos, que son los primeros que nombraremos, que son los que están relacionados en sí con el globo ocular, así como 2 músculos oblicuos. De manera que los que están relacionados con el globo ocular son los 4 rectos más los 2 oblicuos, son 6 músculos en total. Hay un séptimo músculo que está topográficamente en la región de la órbita ósea, pero que no tiene inserción en el globo ocular. Hablamos entonces del músculo elevador del párpado superior. También los invito a que busquen en el canal mi video de órbita ósea, porque si usted no domina la órbita ósea o no va a dominar entonces los orígenes de estos músculos, porque no va a entenderlo. Primero tiene que aprenderse la anatomía ósea de la cavidad orbitaria para luego adentrarse en el mundo o en el estudio de los músculos del ojo. Entonces esta es una imagen más o menos de la órbita. Esta es la órbita del lado izquierdo. Aquí vemos el hueso malaro-cigomático, aquí vemos al frontal y aquí vemos al maxilar superior. Este que vemos atrás en verde sería el esfenoides, este sería el etmoides y este sería el hueso unguijo-lagrimal. También los invito a que busquen en mi canal la anatomía de cada uno de estos huesos por separado, que de verdad está muy buena y no se lo van a perder, solo con el precio de suscribirse aquí en la esquina inferior derecha donde dice suscribir. Este orificio que les estoy señalando aquí es el famoso orificio orbitario. Es un orificio que está limitado básicamente por las alas mayor y menor del esfenoides. Ese es el orificio orbitario. Perdón, está limitado por partes del ala menor del esfenoide. Este que ustedes ven aquí es la hendidura esfenoidal. También la denominamos fisura orbitaria superior. Son las dos estructuras que me interesa que se aprendan ahorita. Esta fisura orbitaria superior sí está limitada por ambas alas del esfenoide. El ala mayor, que sería esta, y esta que sería el ala menor del esfenoide. Aquí tenemos una imagen más detallada. Fíjense que es esta misma imagen, pero del néter. La imagen anterior era del sota. Entonces aquí tendríamos la fisura orbitaria superior y este sería el conducto óptico. Entonces en relación a lo que es el hueso esfenoide. Ese sería conducto óptico y esta es la fisura orbitaria superior, también llamada fisura o hendidura esfenoidal. Vamos a comenzar hablando de los músculos rectos. Los 4 rectos tienen el mismo origen, que es en el anillo de Zinc, también llamado anillo tendinoso común. Vean que este anillo rodea todo el conducto óptico, dejándolo incluso por dentro del anillo, y más o menos rodea la mitad de la fisura orbitaria superior, cruzando la manera de puente, separándome la fisura orbitaria en una región superior y otra región inferior, en la cual pasan estructuras que no son parte de este video, la explicación de esas estructuras, pero que sí explicaré en un video posterior. Entonces, en esta visión lateral, esta es una visión lateral derecha, eso que vemos hacia allá sería la parte medial de la cara o de la órbita específicamente. Vamos a comenzar con el recto superior, luego hablaremos del músculo recto inferior, luego el recto interno, también llamado recto medial, recordándoles que la palabra medial e interno son los mismos en anatomía, y luego hablaremos del músculo recto externo. Entonces vamos a elucidar cada una de estas estructuras, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Suscríbanse entonces al canal, aquí en la esquina inferior derecha usted le da clic y queda automáticamente suscrito al mismo. Esta es una visión nuevamente del anillo de Zinc. Aquí vemos a lo que es el músculo recto superior. Esto sería medial. Este sería entonces el recto medial o interno. Este sería el recto inferior y este el recto externo, que es el mismo recto lateral. Este sería el frontal y este sería el cigomático o malar. En esta visión anterior vamos a ver entonces la inserción de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el recto superior. El músculo recto superior se inserta a nivel de la parte
anterosuperior de la esclerótica. Todos los músculos rectos se insertan en la parte anterior de la esclerótica, que recuerden que es coloquialmente lo blanco del ojo. Ahora, el lugar donde se inserta cada uno de los rectos no es igual en comparación con los bordes, los límites de la córnea, del limbo esclerocorneal, sino que cada uno tiene una distancia distinta. Hablamos de que la distancia entre la inserción del recto superior y lo que es el inicio de la córnea, ese limbo esclerocorneal, es de 8 milímetros aproximadamente. Luego hablamos del recto inferior, que se inserta también a 6,5 milímetros de la córnea. Luego el recto interno se inserta a 5,8 milímetros medial al inicio de la córnea, y el recto externo se inicia a 7,1 milímetros de la región de la córnea. Todos vean entonces más o menos un plano frontal más o menos al mismo nivel en la cara anterior de la esclerótica. Algo importante es que partiendo del recto interno, vean que es distinta la distancia, no es igual, sino que la distancia va en aumento, de manera que esa inserción de los músculos rectos del ojo forma un espiral. Partiendo del recto interno va aumentando cada vez más, se va ensanchando más hasta que llegamos al recto superior. Entonces, ¿cuál va a ser la función de cada uno de estos músculos? Bueno, el recto superior al contraerse va a llevar, imagínense, rotar el ojo hacia arriba, que eso significa movimiento de elevación del ojo, y además lo lleva hacia medial. Entonces hace un movimiento de elevación y de aducción. ¿Por qué hacen aducción? Recuerden que el origen es a nivel del orificio óptico, que no está en línea recta con, digamos, el eje vertical del ojo, sino que está más medial. De manera que al contraerse lo va a llevar hacia adentro, porque anatómicamente está dispuesto para hacerlo así. Cuando hablamos del recto inferior es todo lo contrario, es decir, es antagonista al recto superior. Él desciende, es decir, lleva el ojo hacia abajo. No es que lo desciende que lo baja con respecto a la órbita, sino el centro del ojo lo lleva hacia abajo, es como para mirar hacia abajo sin tener que mover la cabeza. Y además también lo lleva hacia medial, entonces hace aducción del ojo. Entonces, el recto interno y el recto externo son antagonistas entre sí. Entre ellas, el recto interno solamente hace movimiento de aducción y el recto externo hace movimientos de abducción. Es decir, lleva hacia afuera el ojo, es el que usamos para ver hacia afuera. Entonces, de estos músculos, el único que sirve para hacerme abducción es el recto externo. Los demás, recto superior e inferior, son combinados y el recto interno es abducción. Aunque en algunos libros van a encontrar hasta 4 o 5 funciones por músculo, estas son las funciones principales. Vamos a verlo ahora aquí desde el punto de vista anatómico. Vemos aquí al recto superior. Veamos que él, antes de insertarse, es cruzado por uno de los oblicuos, que es el oblicuo superior. Igualmente, el recto inferior es cruzado por el oblicuo inferior. La diferencia es que el oblicuo superior se interpone entre el recto superior y la esclerótica, mientras que el oblicuo inferior no se interpone, sino que más bien lo abraza de abajo hacia arriba. Queda superficial con respecto al recto inferior. Allá vemos el recto medial y el recto externo. Una característica importante que no deben olvidar del recto externo es que él tiene 2 puntos o 2 tendones de origen antes de insertarse. Tiene 2 tendones de origen. Entonces recuerden ustedes que les hablé que los rectos se insertan en la parte anterior de la esclerótica. Pasando al segundo grupo de músculos, que son los oblicuos, vamos a tener 2. El oblicuo superior, que también lo conocemos con el nombre de oblicuo mayor, y el músculo oblicuo menor, que también conocemos con el nombre de oblicuo inferior. Estos, en contrariedad con los rectos, estos se insertan en la parte posterior de la esclerótica. Vean que los dos también se insertan más o menos en un plano frontal, al mismo nivel, en la región posterior y externa de la esclerótica. Los dos tienen casi el mismo lugar de origen, los separa es la inserción del recto externo prácticamente. Vamos a comenzar primero con el origen de cada uno. Entonces aquí sabemos que es el origen del recto superior, recto medial, recto inferior y recto externo. Recuerden que les hablé que el recto externo tiene 2 tendones de origen. Este sería uno y este sería el otro. Estos 2 músculos que están arriba son 2 que no hemos nombrado, que vamos a comenzar a dilucidarlos. El más medial de los 2, que vean que está superomedial al agujero óptico, ese es el oblicuo mayor. Entonces se origina, recuerden que esta sería el ala menor del efenoide en relación al conducto óptico. Este músculo se dirige hacia adelante, vean ustedes, pero tiene una polea o una tróclea. Esa polea o tróclea es muy importante para la función de este músculo. Es una región cartilaginosa que se encuentra digamos, en la parte medial y superior de la órbita y que es parte del hueso frontal. Allí llega el tendón y algunos autores dicen que ahí es donde nace el origen real del músculo, para después pasar por debajo de este que es el recto inferior y así poder llegar
a lo que es la esclerótica. Vean que está también por encima y un poquitico más medial que este músculo que sería el recto interno. Esta sería una visión superior de la órbita. Aquí cortamos la chapa, digamos el techo del hueso frontal. Veámoslo aquí. Nuevamente, este sería el recto superior. Vean la polea, la tróclea del hueso frontal donde tiene que pasar el músculo para poder ejercer su función. Mientras que el oblicuo inferior no tiene un origen tan posterior como todos los músculos que hemos nombrado. Este oblicuo inferior se origina en una fosa que está a nivel del hueso maxilar superior, lateral a lo que es el conducto lacrimonasal. También en mi canal está el video de este aparato lacrimal donde hablamos del conducto lacrimonasal. Su inserción va a ser igualmente, recuerden que en el mismo plano frontal, en la región posterior y externa de la esclerótica. Veámoslo aquí, nuevamente es el recto inferior, como recuerden que él pasa por debajo, está superficial al músculo recto inferior. ¿Cuál va a ser la función del oblicuo mayor? Bueno, el oblicuo mayor cuando se contraiga, primero hace torsión interna del ojo, que es rotar el ojo hacia medial. Además ayuda en el descenso y la abducción del ojo. Mientras que el oblicuo menor eleva y abduce el ojo. Vean que hace lo contrario. Este desciende y abduce, mientras que el oblicuo menor eleva y abduce también. O sea, abduce que hace abducción. Es abducción, pero para que no suene cacófono y no se confunden, vean que yo en todos mis videos uso la palabra abducción, pero eso está mal. Semánticamente, gramaticalmente está mal yo decirlo así. Solamente que es la manera más fácil de yo explicar y que ustedes lo puedan entender. Pero no es que van a estar en una conferencia y van a decir la palabra abducción, porque eso está mal. Y además me hace torsión externa, es decir, rota el ojo hacia afuera, mientras que el oblicuo mayor hacía torsión interna. Entonces, básicamente son antagonistas estos dos oblicuos. El único movimiento que hacen en común sinérgico es que ambos hacen abducción del ojo. La distancia que hay entre la inserción de ambos es de 8 milímetros aproximadamente. Por último, vamos a hablar del elevador del párpado superior, que es el séptimo músculo que se encuentra a nivel de la órbita, pero que no tiene nada que ver con los músculos oculares en sí, solamente que, bueno, anatómicamente están muy cerca. Este músculo elevador del párpado superior se origina por encima del nervio óptico, igual en el esfenoide, pero lateral a lo que es el músculo oblicuo mayor. Este elevador del párpado superior se dirige hacia adelante, tapando en gran parte del trayecto, cada vez se ensancha más, véanlo ustedes, a lo que es el músculo recto superior y en parte a lo que es el músculo oblicuo mayor. Este tendón dirigido hacia adelante se va a insertar de dos maneras. En esta visión vemos lo que es el tendón posterior, que se inserta a nivel de lo que es la lámina tarsal, perforando lo que es el septum orbitario superior, que es esta estructura fibrosa que ven aquí. En esta visión lateral está muy buena, es una imagen que tiene el néter. Vean aquí el elevador del párpado superior, este sería el recto superior. Entonces este elevador del párpado superior, vean que tiene un tendón anterior que llega al párpado, uniéndose a fibras del músculo orbicular de los párpados, que es un músculo de la expresión facial, que también los invito a que hagan mi video de expresión facial. Ya tenemos 105 videos y hay muchos videos anatómicos que pueden buscar en el canal. Y este tendón que es posterior, que lo llamamos tendón de Müller muchas veces, que es una prolongación del mismo elevador del párpado superior que llega a la lámina tarsal anterior. Era el que les mostraba en la lámina anterior a esta. Su función va a ser, el mismo nombre lo dice, elevar el párpado superior y con ello apertura al ojo. Es bastante móvil, tiene una inervación, digamos, autónoma, porque el párpado básicamente es algo inconsciente que nosotros movemos, aunque también como está controlado por parte del sistema nervioso periférico a través del tercer par craneal, también nosotros podemos moverlo a voluntad, pero es bastante importante este elevador del párpado superior. La inervación es muy importante porque es distinta la inervación para estos músculos del ojo. A pesar de que todos están allí, están inervados por grupos musculares. Primero, el único músculo, y de hecho es la única estructura que inerva el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, también llamado nervio patético, es al oblicuo mayor. Es lo único que inerva el nervio troclear en su vida. Digamos, en todo su recorrido, su función es inervar al músculo oblicuo mayor. La mayor inervación de los músculos oculares lo lleva el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor común o motor ocular común. Este nervio, que es el tercer par craneal, me inerva a el recto interno, el superior y el inferior. Es decir, inerva a todos los músculos rectos, excepto al recto externo. Es el único músculo de los intrínsecos del ojo que no es inervado por el tercer par craneal. Y bueno, y el oblicuo mayor que ya dijimos que era por el nervio troclear o patético. Entonces vean que inerva oblicuo menor
y a estos 3 rectos. Mientras que el recto externo es el único músculo que es inervado por el sexto par craneal, que es el nervio abducens. También lo llamamos músculo nervio abductor del ojo o nervio oculomotor externo, que es el sexto par craneal. De manera que el cuarto y el sexto, la única función es inervar un músculo específico. El sexto al recto externo y el cuarto al oblicuo mayor. Mientras que el elevador del párpado superior, que tiene inervación autónoma, también, mejor dicho, es inervado por el tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común, y a través de él también le llega inervación autónoma. Entonces vean la inervación, que es bastante fácil, pero es muy particular esta inervación de los músculos oculares. Este fue todo el video. No sé cuántas veces te he invitado a que te suscribas al canal en el circulito que te sale aquí. Si te gustó, regálame un like y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por suscribirte y por ver el